¿Cómo estamos? Nada, es un grato honor de estar aquí en Atomayor. Es un privilegio poder predicar. Me siento honrado que tanto el pastor Amos y el pastor José Manuel me permitan usar un púlpito fiel que ha estado exponiendo de manera clara la verdad de Jesucristo, lo que es la palabra de Dios. Y es un grato privilegio. Gracias, amados hermanos, por permitirme pararme en su púlpito para edificar la iglesia de Cristo. Nada, ya que José Manuel me presentó, déjeme decir dos cosas muy importantes. Es que a pesar de que yo trabajo en escuela internacional, también estoy muy activo en mi iglesia local. El pastor Henry, él la fundó. Yo solía ir a la iglesia a una actividad que yo llamaba el Lorita Feliz. Yo podría decirle que yo iba por dos cosas que ellos hacían. Nos llevaban a la playa, a la piscina, y la otra era que nos daban dulce y cuaderno y creyones. Esa era la razón por la cual yo iba. Luego, el Señor, en su gracia, a la edad de 22 años, me llamó a salvación. Desde ahí he estado involucrado en lo que es creciendo, involucrándome en la iglesia local. De hecho, he usado mucho de mi talento traduciendo de inglés a español. Pero yo quiero que vayamos en esta mañana al Evangelio de Mateo, específicamente capítulo 4, donde leímos. Y antes de iniciar, a mí me gustaría, como ya el hermano pastor José Manuel, él mencionó, el próximo año, Dios mediante, de acuerdo a su voluntad, yo pienso unir mi vida en matrimonio con una joven que se llama Heidi Laura Domínguez. Ella es creyente, se congrega en la iglesia bautista en Constanza. Así que me gustaría que ustedes nos ayuden a orar para que el Señor pueda proveer todo lo necesario y nuestro matrimonio refleje la gloria de Cristo, de modo tal que se pueda ver esa unión de Cristo con su iglesia en nuestra vida. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 4, amados hermanos, y vamos a reverenciar lo que es la palabra de Dios, como hizo Edra cuando iba a leer, que todo el pueblo se paró allá en Nehemías capítulo 8, porque se iba a leer la palabra de Dios. Y vamos a leer allá en Mateo capítulo 4, del verso 1 hasta el versículo 11. Yo voy a leer un versículo y la congregación me seguiría leyendo los demás versículos. Yo leo uno y usted lee otro, de manera antifonal. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete,
Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará, y a Él solo servirá. Padre, en esta mañana que hemos de escudriñar tu palabra, queremos ser transformados a la imagen de Cristo y poder salir victorioso ante toda prueba y tentación, de modo tal que traigamos gloria a tu nombre, de modo tal que nosotros podamos depender de ti y apoderarnos de la Escritura como lo hizo tu Hijo Jesucristo. Habla a este tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El otro día yo escuchaba a alguien mencionar algo que me llamó a mí mucho la atención. Y esa persona decía, mira, cada vez que sale un veneno, se debe de crear un antídoto para contrarrestar el veneno. Y si bien es cierto, podríamos usar como antídoto para la tentación lo que es la palabra de Dios y lo que es la oración. De hecho, si el creyente valorara y se diera cuenta cuán importante es la palabra de Dios, y no obstante, cuán importante es depender de oración, él desearía, anhelaría memorizar la Escritura y perseverar constantemente en oración. De hecho, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en el mismo Evangelio de Mateo, cuando Él está en el Getsemaní, Él le exhorta, Él de hecho le manda, le ordena a que ellos velen en oración. Y la razón es para que ellos no caigan en tentación. Si nos damos cuenta y vemos que aún el apóstol Pedro en una ocasión nos hace entender a nosotros que el propósito por el cual Satanás anda es con el propósito de destruir, de devorar a cada creyente. De hecho, en Efesios capítulo 6, el verso 18, se nos dice que estemos constantes en oración, intercediendo por los santos. Y de hecho nosotros somos muy vulnerables, somos muy atraídos al pecado y seducidos por nuestra concupiscencia a pecar contra Dios. Y es lamentable que pocos son los que toman este antídoto de la oración y la palabra de Dios para estar firme, para vencer las tentaciones. Hermano, yo quiero que veamos tres cosas sencillas en este pasaje, y el tema que veremos es el Mesías probado, pero rechaza las tentaciones o las normas satánicas o las balas satánicas en tentación. Yo quiero que veamos las ofertas que Satanás le hace al Señor Jesucristo en tres aspectos. Y serán tres aspectos bien sencillos. Una es un apetito, la otra es la vanagloria de la vida o el orgullo de la vida, y la otra es la ambición o la codicia. Yo creo que usted note conmigo cómo el autor, Mateo, cuando él empieza a narrarnos ese episodio, él tiene en mente a aquellos judíos quienes saben que el Mesías había de venir. Y él tiene en mente probarle a estos hombres una de las características del Mesías. Pero lo interesante es que en eso que vamos a ver, nosotros lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 2, el verso 16.
donde el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos menciona el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y yo quiero que podamos ver todo esto de una manera bien clara, bien sencilla, que nos motivará a nosotros a echarle el guante, a echarle la mano a la palabra de Dios y a la oración. Note cómo el apóstol Mateo empieza a redactar. Él nos dice que automáticamente después que Cristo es bautizado, el Espíritu Santo es el agente que lleva al Señor Jesucristo a un desierto. Y algo que es interesante para nosotros es que podemos ver que Cristo no hace ninguna oposición. Él se somete a esa guía que el Espíritu Santo lo lleva. Y de hecho la Escritura nos dice que cuando Él es bautizado, Él es llevado por el Espíritu con el propósito de ser tentado por Satanás. Y déjeme decirle algo que es bien claro. La prueba viene de Dios, pero la tentación viene de Satanás. De hecho, la prueba son para que nosotros crezcamos y maduremos, pero las tentaciones son para que blasfememos el nombre de Dios, avergoncemos el nombre de Dios y seamos destruidos. Y este es el objetivo de Satanás, ya que él había tenido éxito en Génesis capítulo 3, específicamente cuando él tienta a Eva, él la seduce, él quiere hacer lo mismo. Él usa 3 balas que él había usado con Eva y con Adán, quiere usarlas nuevamente con el Señor Jesucristo. Después que Cristo ayuna, de acuerdo como nos dice la Escritura, y usted más que nadie debe saber si usted practica el ayuno, que el cuerpo se prive de comer el alimento y usted está deseoso, ansioso por satisfacer el hambre. Y esa es la ocasión en la cual Satanás ya se da cuenta de que Cristo había pasado 40 días, 40 noches sin ingerir ningún alimento. Él dice, ese es el plan perfecto para yo tentar al Mesías. Y note cómo nos dice la Escritura que automáticamente viene el enemigo, viene el tentador, Satanás, y lo primero que él le ofrece es, mira, cumple, satisface tu apetito. Tú tienes una necesidad, sé dependiente de ti mismo, no espere en Dios el Padre, satisfácela. Note cómo lo dice el maligno, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, vamos a pararlo ahí. Note el ataque, note la primera bala que usa Satanás, es atacar la identidad del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que él hace. Si tú eres hijo de Dios, él está atacando la identidad. De hecho, si usted nota el verso 17, que el Señor, cuando Cristo es bautizado, Él declara y Él dice que Jesucristo es su Hijo amado. ¿Usted escucha cómo Satanás automáticamente está atacando la identidad de Cristo bajo una declaración que ha dado Dios el Padre? ¿Con qué propósito? Es con el propósito de que Cristo satisfaga su necesidad física, que provea para sí mismo, que no dependa del Padre. Él por eso le dice, si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y es bien cierto que el Señor Jesucristo fue tentado, como dice el libro de Hebreo, en todo, pero sin pecado. Pero hay una gran diferencia entre la tentación de Jesús y la nuestra. Y yo quiero que podamos ver cómo Satanás está atacando
y nos hace ver nosotros que en realidad el Señor sí fue tentado, de que Él sí fue humano, que no es como un grupo dice que no, que Cristo no fue humano. No sé si usted se ha fijado que mientras más días pasamos sin comer, más deseosos estamos de satisfacer el apetito de nuestro cuerpo. Pero mire cómo Satanás le dice, mira, convierte esta piedra en pan. Se podría decir, de apuesto que ya el sí es un condicionar, Satanás está tratando de decirle, mira, solamente ordena. Eso de que convierte equivale, mira, ordena, ya que tú tienes el poder, ya que tú eres Dios, ya que tú eres divino, ordena para que esas piedras que están a tu alrededor se vuelvan en pan y tú puedas saciar tu hambre. Pero no obstante, el Señor responde a ese ataque de una manera sencilla, de la cual tú y yo también debemos responder cuando nos veamos tentados. Note cómo dice el verso 4, cuando Satanás le ofrece esto, el Señor Jesucristo le responde en la siguiente manera. El verso 4 nos lo dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si usted nota el énfasis que él hace, escrito está citando el Antiguo Testamento, no más que Deuteronomio capítulo 8, el verso 3, en el cual cuando Israel, el pueblo de Dios, se encontraba en el desierto y ellos tenían que depender de Dios. El Señor Jesucristo está diciendo, mira, escrito está, no solo de pan ha de vivir el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. En otras palabras, nosotros debemos depender del Señor, no de querer satisfacer nuestras necesidades. Muchas veces cuando Satanás viene a nosotros o vienen sus demonios a nosotros y nos hacen ciertos ofrecimientos, nosotros tenemos la tendencia a caer y comprar las ofertas. Son muy tentadoras y no tenemos la tendencia a depender del Señor. De hecho, el Salmo 119, un versículo bien conocido por muchos de nosotros, se nos dice claramente que el salmista dice ahí, mira, en mi corazón yo he guardado, ¿qué cosa? Tus dichos. ¿Para qué? Para yo no pecar contra ti. Si nosotros recitamos la palabra en el momento que seamos tentados, podremos vencer. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. En el momento que Él está siendo tentado, Él recita la palabra y Él no cede ante la tentación. Y no obstante, Él no cede como Eva, como se dio Acán y como se dio David. Ambos automáticamente quisieron satisfacer su apetito, su necesidad, cuando le vinieron las tentaciones. Yo quiero que veamos ahora el orgullo de la vida. Y esa es otra oferta que Satanás le hace al Señor Jesucristo. Y ese es un ataque que es bien claro contra la vida. Mire cómo se ve de manera clara, ya que Satanás ve que el Señor le responde a su primer ataque, dice, bueno, déjame seguir usando mi arsenal. Y él viene y ataca con la siguiente tentación. Y mira cómo dice la Escritura, allá en Mateo capítulo 4, el verso 5. Satanás le lleva a la santa ciudad allí, y dice claro la Escritura, al pináculo. Y esto no es más que, imaginémonos que fuera como
que yo estuviera en el techo de la iglesia, en ese lugar en el cual Satanás lleva a Cristo y le dice, mira, como tú eres hijo de Dios, otra vez atacando la declaración que Dios ha dicho, lánzate. Lánzate abajo. ¿Por qué? Porque escrito está que a sus ángeles Él ha de enviar. Eso ocurrió con Eva. Si usted recuerda Génesis capítulo 3, que Satanás torció la escritura. Si usted recuerda que Satanás va donde Eva y le dice, mira, con que Dios os ha dicho. Él está torciendo la escritura y Él hace lo mismo aquí con el Señor Jesucristo. En Eva, Él torció la escritura y está ese diálogo de modo tal que Eva se deja seducir, considera la voz del enemigo y dice, ¿sería verdad eso? Pero note que la escritura, Eva está considerando y dice, no, espérate, eso no es verdad. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo que ni lo toque, porque el día que de él coma, ciertamente morirá. Ella añade, pero es tentada, seducida, y Satanás aquí está torciendo la escritura, y lo que él cita es Salmo capítulo 91, versos 11 y 12, en el cual la escritura allí nos dice que el Señor iba a proteger. Algunos eruditos consideran que este salmo puede ser mesiánico por dicha cita. Pero no obstante, note cómo Satanás usa la escritura, padre de mentira, para engañar, para seducir a Cristo, para que Él intente contra su propia vida. Eso es el enfoque de Satanás, el cual él tiene. Él le dice, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles Él ha de enviar para que cuando tú te lances, ellos te protejan. Hermano, es lamentable, pero hay muchos creyentes que se han suicidado en momentos de depresión. Porque consideran y escuchan la voz de Satanás, la oferta de Satanás. Pero note cómo el Señor responde a esa tentación y el Señor no contradice la Escritura. Puesto que Satanás quiere contradecir la Escritura, decir algo que la Escritura no dice, el Señor le explica y le interpreta la Escritura dándole el uso correcto, apropiado que se debe de hacer de la Escritura. Note cómo dice el verso 7, dice, y Jesús le dijo, escrito está, también no tentará al Señor tu Dios. Otra vez citando el Antiguo Testamento, allá Deuteronomio capítulo 6, en el cual Israel puso a prueba o tentó a Dios después de haberle sacado de Egipto. El Señor le dice, mira, escrito está, al Dios eterno, al Dios Padre, al Dios Hijo, tú no lo puedes tentar. Hermano, si es bien cierto que aquí lo que se está tentando es la persona de Cristo en su aspecto humano, no en su aspecto divino. Y de hecho, Dios no puede ser tentado. Santiago nos lo enseña de manera bien clara. Pero Cristo como hombre está recibiendo ciertas tentaciones. De hecho, Dios no puede ser tentado. Déjame explicarte por qué. Porque en Él no hay pecado. Él no tiene una naturaleza pecaminosa como nosotros. Él no tiene concupiscencia pecaminosa. De modo tal que Él no puede ser seducido o atraído como somos tú y yo diariamente. Y esa es la razón por la cual el Señor le dice, mira, escrito está, al Señor tu Dios tú no le puedes tentar.
Yo no sé si usted ha escuchado un poco de algunos grupos que ellos dicen que Cristo no es Dios, que equivalen a que Cristo es como un ingeniero. Bueno, la escritura es clara. Yo espero que aquí no haya ningún testigo de los falsos. Porque los testigos falsos, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Pero fíjese cómo el Señor Jesucristo está citando la escritura y está haciendo una conexión con el de Antiguo Testamento, atribuyéndosela a él mismo, que Él es Dios. Tercer punto que yo quiero que nosotros veamos es, después de ver estas dos tentaciones, yo quiero que veamos cómo Satanás continúa ofreciendo, y su tercera bala, con el fin de proveerle la gloria a Dios de la manera incorrecta, de la manera impropiada. Yo quiero que usted vea conmigo cómo Él quiere que el Señor Jesucristo se apropie de ser codicioso de dicha gloria que ya Dios le había prometido antes. Mire qué oferta más tentativa le hace Satanás al Señor Jesucristo. Y esa es, mira, evita la cruz. Eso es lo que está detrás. Mire cómo lo dice claramente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hermano, esa es una tentación muy fuerte para cualquiera de nosotros, pero no fuerte para el Señor. En este aspecto, en su humanidad, Satanás ha intentado de que el Señor Jesucristo, en varias ofertas que le ha hecho, es que Él no sea obediente al Padre. Que lo que hizo el primer Adán, que él cayó en sus tentaciones, ese segundo Adán caiga también. La misma alma que él usó en Génesis capítulo 3, hemos visto que él está usando aquí, y lo que le ofrece es un camino de que, mira, no es necesario que tú vayas a la cruz. Yo te voy a dar los reinos. A mí me han sido dados. No es necesario que tú mueras. Y es lamentable que si a nosotros se nos hace esa oferta, fácilmente caeremos. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros no nos encanta estar sumergidos en la Escritura. Muchos de nosotros no queremos depender de una vida en oración. De hecho, si nosotros consideramos bien cada una de las ofertas que Satanás le ha hecho al Señor Jesucristo, veríamos que en la primera nosotros caeríamos. Somos fácil para satisfacer cualquier necesidad. Somos fácil para de cualquier cosa querer suicidarnos. Y somos ambiciosos. Codiciamos todas las cosas. Mire cómo dice la Escritura, cuando Satanás le ofrece todos estos reinos, el Señor le responde. Pero hay algo que a mí me llama la atención, es que el Señor le responde mostrándonos a nosotros la importancia de la Escritura, mostrándonos a nosotros la necesidad de usar la Escritura para cuando seamos tentados. Y note cómo el Señor le responde, le dijo, escrito está, otra vez citando el Antiguo Testamento, escrito está en el verso 10, citando nuevamente el Antiguo Testamento. Satanás quería lograr que el Señor Jesucristo se postre ante él, y si usted recuerda esto, según Isaías capítulo 14, cómo él codiciaba recibir la adoración, cómo él quería ser igual a Dios, cómo él quería usurpar el lugar de Dios, la adoración a Dios.
Y eso es lo que él está haciendo. Él dice, mira, yo te voy a dar todos los reinos. No sé si usted se ha fijado que muchas veces cuando hay un anuncio, siempre hay un patrocinador detrás que le dan los credenciales. Él dice, yo te voy a dar esto, pero tienes que darme la gloria. Eso es lo que Satanás quiere que el Señor Jesucristo haga. Y el Señor Jesucristo, otra vez, usa la Escritura. Y note cómo dice claramente, entonces dijo Jesús, vete Satanás, porque escrito también está que al Señor tu Dios adorará. Es lamentable que muchos de nosotros, cuando no éramos regenerados, cuando aún el Señor no había llegado a nuestras vidas, teníamos un hueco tan grande que teníamos ídolos en nuestros corazones. Y muchos de esos ídolos éramos nosotros mismos, adorándonos a nosotros mismos. Y Satanás dice, mira, yo te voy a ofrecerle esto. Pero el Señor le dice, no, mira, quien merece ser adorado es Dios. Quien debe recibir toda gloria, toda honra es Él. Por eso allá en Apocalipsis capítulo 11, mire cómo dice, cuando Satanás le hace esta oferta, el Señor Jesucristo no cede a su tentación. Pero mire qué dice Apocalipsis capítulo 11, el verso 15 específicamente al final del texto. El Señor Jesucristo sabía que para Él recibir los reinos de la tierra, Él tenía que ir a la cruz, siendo obediente a la misión que el Señor le había dado. Y es por ello que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 15 específicamente, al final del verso, como dice claramente la Escritura, que al Señor se le da todos los reinos de la tierra. De hecho, Satanás le está ofreciendo algo que no le pertenece. ¿Sabe por qué? De acuerdo a Salmo capítulo 24, dice que el cielo y la tierra, el mundo y su plenitud, pertenece a Dios. Padre de mentira. Juan capítulo 8, el verso 44 nos lo enseña. Él ha usado todas sus artimañas y mire cómo dice Apocalipsis capítulo 11, el verso 15, al final del verso, específicamente. Apocalipsis capítulo 11, el verso 15. Mire qué dice. Voy a leerlo desde el principio. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Usted escuchó? Satanás le estaba ofreciendo esto al Señor, pero el Señor sabía que la manera correcta de la cual Él la iba a obtener era yendo a la cruz, siendo obediente al Padre. De hecho, si Él no hubiese ido a la cruz, ninguno de nosotros hubiésemos estado aquí. Todavía estuviéramos en nuestro pecado y de camino al mismo infierno. Pero gloria a Dios de que Él fue a la cruz, Él venció las tentaciones de Satanás y Él es poderoso para socorrerte en el momento en el cual tú estás siendo tentado. Solamente tú debes de clamar a Él. Porque si tú no clamas a Él y empiezas a depender de ti mismo, va a caer en tentación. De hecho, hay un himno que dice, tentado no ceda. Y nosotros debemos de huir a las tentaciones como hizo José. Cada vez que nos veamos seducidos, a huir como hizo José. Pero algo interesante de todo eso es, hermano, ¿con qué tú estás luchando? ¿Qué tentación? ¿Qué pecado te está agobiando? ¿Te está seduciendo? Que tú caes continuamente. ¿Sabes por la cual muchas personas cometen muchos errores? Es porque quieren satisfacer, cumplir su deseo
sin antes consultar con Dios. De hecho, por eso era que yo decía que la oración es el antídoto para la tentación. Porque en Santiago capítulo 1, Él nos muestra de que cuando uno es tentado, según Santiago capítulo 1, Él nos dice claramente que oremos, que pidamos sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque siendo tentado, tú te darás cuenta, número uno, si es una prueba, o número dos, si es una tentación con el fin de destruirte. Recuerda esto, imita a aquel que venció en el desierto las ofertas del maligno. Él las rechazó, de modo tal que Él glorificó y exaltó a su Padre. Padre, gracias te damos por el privilegio de poder escudriñar tu palabra. Padre, ayúdanos a imitar a Cristo, a atesorar la Escritura y a usarla en los momentos que nos veamos seducidos, tentados, de modo tal que podamos salir victoriosos de dichas pruebas, de dichas tentaciones, cuando vengan a nuestras vidas. Danos ese deseo, Padre, de que verdaderamente atesoremos tu palabra para no pecar contra ti. Guíanos, dirígenos. Y si tú estás aquí en esta mañana y tienes lucha, ahí donde tú estás, dile al Señor, echa todas tus cargas, todas tus ansiedades ante Él. Porque Él tendrá cuidado de ti. Pero si tú estás aquí y no conoces a Cristo, a pesar de que tú eres hijo de Satanás, hoy el Señor te está ofreciendo salvación, vida eterna. Solamente mira a aquel quien venció la tentación. Pero míralo con fe, reconociendo de que tú eres un pecador, de que tú has pecado contra ese Dios santo, quien llevó tus culpas, tus pecados al madero, para que tú puedas ser vestido de su justicia por medio de poner la fe en Él. Acude a Él. Padre, gracias. Guíanos y dirígenos en Cristo Jesús. Amén.